el plato del día. Gracias por su sintonía. Esto es El Plato del Día, un programa hecho con muchísimo amor, con muchísimo empeño por Samuel Guzmán, por Nereida Castillo, por el Albanel y familia, por Juan Carlos Arbelo y usted. Oh. Qué bello. ¿Tú te fijas? Coge un estilo. Ustedes Seguía, tienen tú que era verlo. tú, Nereida, que www.cdnradio.com.do. Vean a Juan Carlos cuando hace eso. Y vean a Nereida también. Se paró Samuel. Se paró no sé, Samuel, parece y que él no nunca quiere dice, hablar. claro. No, él no quiere hablar del PLD, ¿será? ¿Será Sí. eso? Porque qué Sí. bueno que tenemos aquí hoy un representante. Ayer estábamos hablando de alianzas, reservas, Sí, etcétera, sí. etcétera, y quedamos de que no iba a ser así, de que había que traer a los protagonistas para que nos explicaran este tipo de cosas. Pues José Dantes Díaz Amberis se encuentra con nosotros en el día de hoy. Y nosotros hablando ¿Y ese muchísimo, apellido? ¿Ese muchísimo apellido? ahorita, y él Pero- nació en Nueva apellido York. materno. En New York nació. Pero Nací siempre, en Nueva York. pero siempre se queda nada más con José Dantes. Sí, La porque mayoría lo que de la pasa es gente... que se ha creado, sí, desde cuando yo era joven, así era que me decían José Dantes, José Dantes. Como y que él se es quedó viejo. así. Sí, como que si fuera tu apellido. Ah, ellos son tus Como dos por ejemplo nombres. Jaime, como Jaime David, por ejemplo. Ajá. Jaime David, la sí. gente habla de Jaime David. Sí, Nunca le sí. dicen Jaime David Fernández Mirabal. Sí. Ah, entonces, Y tu a nombre la candidata artístico. presidencial de Opción Democrática que se llama Virginia Antares. Ah, sí. Ese no es su apellido. Ah, Porque ¿ese ella es nombre? hermana de José Horacio. Ah, Exacto, Rodríguez, sí. entonces ya. Entonces Ella ella, es Rodríguez. Virginia Ella es Antares. Virginia Rodríguez. fíjense, Pero ella se conoce como señores. Virginia Antares. Bueno, y Entonces, conviene eso eso de tener un nombre Sí, como yo que creo se que pueda sí. usar solo El para nivel la artístico, política. sí. Lo que ocurre claro. es que yo no lo uso. Y para más la cuando es política, orgánico. es que Cuando es orgánico. Ha sido una reacción. Es desde que yo era joven que así era que me decían mis amigos de colegio, etcétera. José Dantes, José Usted Dantes. insiste en decir que usted era joven, usted muy joven. Bueno, cuando yo era más joven. Y entonces, quiero gracias. preguntarle en qué momento, y esto es una pregunta Sí. personal, porque ahorita vamos a entrarnos totalmente, tú cállate que tú no estabas aquí. Nos vamos a entrar al tema de la política. ¿En qué momento usted ingresa al Partido de la Liberación Dominicana? Yo ingreso al partido en el 94, O 1994. sea que va a cumplir 20 años el año que viene. 20. 30. 30 años. 30 años el año que viene. Yo entré como un simple simpatizante, justamente Como con porque 14 mi papá... años. Pero- Gracias. Gracias, bien. Porque realmente papi fue miembro de ese partido. Mi papá era un admirador de Bosch desde los 60, porque creo que todo el pueblo dominicano era realmente admirador de en quien se cifraron las esperanzas para que la democracia se instaurara en este país luego de 30 años de dictadura. Pero a mí me Entonces, llamó la atención el hecho de que mañana Sí. se celebra el Día del Maestro en honor a Juan Bosch Así y es. precisamente ese Ay, día sí, se 30 de junio, formalizó sí. durante la dictadura. Sí. Él fue reconocido durante la dictadura Así como es. un profesor digno Así de es. llevar el peso de Porque ese como día. Así decía Ramfis, no todo era malo Bueno, en el no, régimen de se- su abuelo. seguimos. Bueno, Tú ves que pero le vamos dando entonces la entremos, razón. José Daniel. Claro, Vamos chin a a ver, chin. chin a Entré chin. en el Chin año a chin, cuando 94 viene a ver el como PLD un que se cuide. simpatizante, pasé por lo El que se PRM llamaban los CTPs, que también. eran los círculos de trabajo pledeísta, los comités, perdón, de Ajá. trabajo pledeísta, y luego entonces pasé a un círculo de estudio, que era la etapa de formación para los que querían ser miembros. Si tú aprobabas ese proceso, entonces ya tú pasabas a ser miembro. Entonces yo hice mi círculo y lo concluí a finales del 97, creo, principios del 98, fueron los últimos que se hicieron, y entonces ya pasé a ser miembro. Entonces me integré a la estructura de la juventud en esa etapa y tuve varios años ahí, entonces luego continué trabajando en otras estructuras y en el 2014 llego al Comité Central, que es el máximo órgano de dirección. 20 años después. Sí, 20 años después, en el 2014 exactamente, y en el 21 entonces ya llego a ser miembro del el comité, el comité político, que es el órgano del día a día del partido. ¿Por qué? Porque el Como del día a central... día es el estratégico. No. Yo No, pensaba bueno, al revés. lo que Yo ocurre pensaría es que, que lo mismo, no, al no, el comité central, al ser tan grande, no se puede reunir con tanta frecuencia, Claro. porque no sería muy operativo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es que los estatutos crearon el comité político, pero eso es desde cuando se creó, en el 73, donde una representación del comité central, entonces, sube a este organismo y es el que lleva el día a día de la estrategia y de las tácticas del partido. O sea, que luego de 28 años en el partido, de 27, perdón, yo llego a ser miembro de ese comité político, que es el máximo organismo
de dirección, no colegiada. ¿Y por quién llegas al comité central? O sea, por se- 55.827 votos en el país Para entero. llegar al pero comité alguien central me- es por votación. Pero alguien me decía ayer Ajá. que al comité, yo puedo estar confundido entre comité político y comité central. El comité central grande, es al el primero, al grande, del 2014. Que es el máximo. Al comité central. Es el máximo. Tengo ¿Cuánto ente- tiene? ¿1000 cuánto? 1.300 y algo. 1.300 1.300 y algo. Pero de esos 1.300 y algo, entonces se sacan 45 para el comité político, que es el que lleva el día a día, Ok. la estrategia, las tácticas. Entonces, alguien me decía ayer que al comité central se llega por una cuota que se le asignan a los del comité. No, Política. claro eso es que otra no. cosa. No. Lo que ocurre es lo siguiente. En los estatutos está la forma de elección de los miembros del comité central. Cuando yo entré en el 14, era por voto universal de todos los miembros del partido. Ok. Entonces tú tenías la opción de aspirar por una demarcación local o por el país entero. Entonces yo me fui por el país entero. Y ahí es donde saco 55,000 y pico de votos. Quedo de 40 puestos que se fueron a elección en lo nacional, quedé en el puesto número 33. Entonces entro al comité central. Ahora, los estatutos facultan al comité político a una cuota de asignación de un 10% del comité central. Entonces, en ese momento, el comité central, yo creo que éramos de 400 y algo, la cuota era de 42. Entonces, entre los miembros del comité político, esa cuota de 42 se distribuía entre ellos. ¿Por qué? Que sería más o menos a uno. Porque hay miembro. dirigentes que no necesariamente su fortaleza es el trabajo en la demarcación política, sino que hacen todo tipo de trabajos técnicos, intelectuales para el partido, y tú quieres reconocerle ese trabajo, ese mérito que ellos tienen, dándole la categoría de miembro, y está esa, vamos a decir, esa dispensa, ¿no? De que no sea a través de una elección. Entonces, ahí es donde entra la cuota. Ok. Pero la cuota es un 10%, y en el caso mío no fue de elección. Al comité político, entonces llego en el 21, siendo secretario jurídico. Cuando se da la división en el 19, se van los ex compañeros, y el comité político de ese entonces me plantea... Las berenjenas. Las berenjenas. O los aguacates. O los aguacates. los ex compañeros. Y entonces... Se van al nuevo partido, como dice ¿Dígame? al nuevo partido. Como ¿A dice cuál el- nuevo partido? Era a la Fuerza del viejísimo. Pueblo. No, el yo no PRM sabía y que la eran Fuerza un del Pueblo partido. nacieron de viejos partidos. Sí. Exacto. Sí, Perdón, de hecho, tomaron los quien habla, a quien se le llama el viejo partido desde el No, señor no. Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, No. es al PLD. Bueno, quizá No, por La pero madre eso- patria. Ha algo así, dicho ¿no? más de una Algo vez así. al No, viejo pero Lo eso, había eso dicho, está errado, lo había equivocado. dicho hace un Recuérdate tiempo. que Leonel toma el partido De los de los trabajadores. De los trabajadores trabajadores dominicanos dominicanos. y se adjudica esa Se lo reconocimiento. cedieron, ¿verdad? Sí mismo. Se lo Se lo cedieron. donaron. No. Y lo mismo Se pasó lo con el donaron. PRM, No, que tomó Que es un ¿Cuánto pagó el desprendimiento, No sé, es un pero- desprendimiento del PRD, y ellos fundan el No, PRD. pero recuérdate que también tomaron Alianza Social Alianza Democrática. Social Democrática. Yo lo Que escucho era de- hablar a ustedes. la vida de él, del Yo los papá. escucho hablar que son gente que saben tanto, además, con la experiencia de 30 años participando en en el sistema de partidos. Sí. Pero estoy pensando en estos jovencitos que ahora mismo andan con la mamá porque están de vacaciones y obligados tienen que estar en la casa y Sí. están escuchando el programa Sí. y están diciendo, y todos estos números, Sí. porque hay que dividirse tanto y hacer esto y lo otro. Sí. Pero también al mismo tiempo vamos a hablar de reservas. Claro. Significa que ustedes aprendieron a reservar Claro. desde la base del partido y desde el entrenamiento que les dio formar parte de los cuadros, que claro. no es algo que han hecho los otros Ellos se partidos. No, puso, no. mira, Dante se necesariamente. puso Así guapa es. conmigo ahorita porque ¿Por qué? yo dije que el Partido Reformista es muy bueno en formación política y mañas. Son en los mejores. mañas. Ay, Y mañas. formación Ah, política. Maña- Yo ahí como que ping. Ahí, gracias, No. gracias, Nereida. Mira lo que dice Nereida. Ay, no. Nereida Yo estoy de Está coincide conmigo. equivocado, No, está pero estoy de acuerdo. equivocado. Nereida coincide Pero tú dices el conmigo. La mejor reformista. escuela El de formación reformista. política Oye, Nereida, es la tenía. del Partido Reformista. ¿Y dónde está esa escuela? La tuvo. No, señores. La tuvo. Señores, delante de los de ¿Y las por qué él se escuelas puso y de guapo la siendo de ahí? vanguardia. Eso es una y de- logia. No, No. Eso es una logia. No, eso es... Era un una logia. proceso de ¿Cuál fue una logia? formación. O No. los El PLD. círculos de estudio. No. Claro, No, sí, lo que sí, pasa era sí. que eran tan Eso no era una espirituales. escuela, Sí, sí, una escuela logia. política. Escuela. Una logia, El una PRD logia. también No entraba tuvo muy todo el buena, mundo ¿eh? ahí.
Pero José Francisco Peña Peña Gómez, Gómez, o sea, muy buena, muy buena, muy Las buena, muy escuelas buena, de muy formación buena. Yo no creo que política exista del ahora. Partido Reformista era la mejor. Dante, yo no estoy de acuerdo. Entonces, No, yo luego, tampoco. Es que yo nunca la conocí Pero lo que tampoco. pasa, yo no luego conocí la del tampoco. PRD, José Francisco Esa sí yo Peña la conocí. Gómez. Y claro, habla Esa sí la conocí. con gente que ha Y formó cubierto mucho- los La verdad es que asuntos yo no recuerdo políticos la de del años. Ni yo la de No, yo reformista tampoco. tampoco. Pero la del ustedes no PRD cubren sí. política. Pero tiene la del una- PRD sí. tuvo un centro en la Bolívar todavía el PRD. El Claro, PRD. Mis dos abuelas eran Escuela de margaritas. Formación Política ¿Era ahí que José estaba? Francisco Peña Ajá. Gómez. Ahí era que estaba, donde estaba el Instituto PRD. de la universidad. Que está frente a la Mis Católica. abuelas La eran Católica. malagueristas y es por una Los razón prósperos. sociológica que Los periodistas es con digna de prósperos. ser estudiada. Pero por Porque supuesto. El heredero de la dictadura. Por No, y supuesto. el anticomunismo Vale. era que te asustaban. Pero porque esta si tú gente no lo eras formó una de esta, logia. era de lo otro. No, Sí, una sí, logia sí. Lo no. formó una logia. No, si tú agarras Lo que esos pasa es que documentos- Definamos Definamos Leonel logia. agarra y entonces Secta. democratiza un poco el PLD. No, pero ese no, grupo, ese grupo. Nelly. Ay, Nelly, eso es una Oye, distorsión no, histórica. no, Eso es una con distorsión Leonel histórica. viene la democratización para Pero entrar sí, en el pero- pacto de la pero mano el menos levantada, democrático fue señores. Leonel Pero, Fernández dentro del PLD, pero, por favor. Dantes, No, no, tenemos que reconocer ay, que, no, que el pacto ay, de la, el no. pacto de la democracia, ¿cómo que se llamó? ¿Quieren Eso es verdad reconocer que la- democratizó el Oye, PLD. Eso es totalmente. verdad. Eso no democratizó al PLD. Claro, El PLD siempre fue un De partido hecho, tú mismo democrático. dijiste, los últimos círculos de Bueno, estudio se dieron en el democratizar en el 98. sentido- Claro, Ya, en el pero sentido- salimos de eso. Pero Mira, precisamente, en el sentido, Leonel. Dantes, no en el sentido tácito de la democracia, porque No, porque ahora son, porque donde son vive, todos digo, democráticos. no, Sí, no, en el sentido tácito de la pero democracia, déjame, claro. pero déjame Semántico, hablar, señores, ustedes, en el sentido de que ya no había que pertenecer a un círculo de estudio para ingresar al partido. Claro, eso es partir del- democracia, del- eso es democracia. Lo cual es malo, como yo una lo veo. Nadie está apertura. estudiando nada, ni Apertura. leyendo Es nada. verdad. Pero oye, ¿por Es qué fue verdad. eso? Pero Es oye, ¿por verdad. qué fue eso? Eso fue por una conveniencia política. Claro. Porque en el año 2000, cuando perdemos las elecciones, nos dimos cuenta que siendo un partido de cuadros, Sí. no íbamos avanzaban. a contar, Se lo deben a Leonel. no íbamos a contar con el apoyo electoral suficiente. Entonces, ahí es donde, luego del sexto congreso, Rafael Caseacta, en el Claro. 2001, se decide transformar el partido y pasamos a la segunda etapa del partido, como yo lo veo, de ¿Transformación un qué partido significó? de cuadros Apertura. a un partido de Una masas. apertura, Ahora, ¿qué democratización, ocurrió? masificación. ¿Qué ocurrió? No, ¿qué ocurrió? Exacto, la ¿Qué? Porque tú sabes masificación. qué ha pasado. El Los PRI- dividió, los Pero dividió. que la masificación en vez de Tú sabes, democratización. yo no sé, yo- Pero déjeme hablar al quizás invitado, pues, esto no sea una entiendo. persona. Es un hombre joven, él sabe. Mira, quizás esto sea muy de la actitud personal. performática. Se ha dicho en muchas ocasiones que el presidente Fernández es un hombre que no trabajaba estando en la presidencia del PLD. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque se supone que las ideas, las estrategias del presidente Fernández llevaron a que el PLD fuera un partido que se mantuviera 20 años en el poder, que mucha gente que no tuvo que entrar a esos círculos de estudio quisiera hacer política desde el PLD. Pero es una parte, trajo lo una que parte de tenía. Danilo y Pero- otra Lionel, no pero Lionel que- solo. Y trajo lo que tenía. Entonces, que no, Y no otro puede ser, dirigente. no puede ser que hoy quieran muy buen quitarle análisis. méritos No, lo que ocurre a es lo Leonel. siguiente. Tú No, sabes, porque no es un hombre Albanelli. que no, porque lo han dicho mucho. No, pero lo han dicho mucho Tú quizás sabes que porque han no lo han dicho dicho incluso, correcto. tú sabes que no ha sido correcto. No, que no la lo han dicho casa de manera presidencial, correcta. exacto, que la casa presidencial era de ahí era que despachaba el presidente No, Fernández, lo su que- presidencia, que eso era inoperante muchas veces, señores, Pero- yo pero creo es que- yo es creo que que fue se le así. debe A un ver, en un respeto, divorcio se le debe todo. se le debe un Discúlpame, respeto. discúlpame. Tú sabes Y qué- mira lo qué que es está pasando ocurre. con la fuerza del Dejemos pueblo. hablar a nuestro Tú sabes qué es lo que invitado. ocurre, por qué se decían esas cosas. Lo que ocurre es que el presidente del partido, al estar al frente del partido, se supone que es el responsable de que sus órganos y sus organismos se reúnan y funcionen. Entonces, durante la presidencia del expresidente Fernández en el partido se anquilosó. Y al pasar de un partido de cuadros a un partido de masa, solo nos preocupamos por la parte electoral, no por la parte del trabajo político. Bueno, que Entonces, al final, por esa razón, el trabajo electoral es que te lleva Pero, al a ver, Palacio Nacional y sí, te lleva al Congreso Nacional. Sí, pero el trabajo electoral tiene que Y a la estar alcaldía. sustentado en un trabajo político de identificación con las comunidades, porque las comunidades son las que ven en los partidos políticos el canal Y a las que través del cual favorecen con el se voto. solucionan los problemas. ¿Qué responsabilidad de la tuvo Leonel Fernández con que se mantuvieran 8 años más en el gobierno? comunidad. Como José? 8 años más.
¿Cuáles 8 años? O sea, después que el concluyó presidente, su periodo, imagino que el presidente Fernández gobernó 8 y sale del poder No, 2. y, Y Danilo Medina gobierna 8. y el PLD se quedó con 8 más. Eso sí, eso. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el presidente Fernández en que se quedara? De los periodos de Danilo. Mira, yo lo que te puedo yo te lo digo de otra forma. No, que yo lo estoy viendo desde el punto de vista electoral. La responsabilidad desde el punto de vista electoral es el PLD. Nadie está por encima del PLD. Ni Leonel Fernández, ni el actual presidente. Tú llevas que está ni mérito nadie. a los tres frentes. No, perdóname. discúlpame. La pregunta, Eso la es- pregunta eso siguiente. es carpintería electoral, eso es otra cosa. Eso es proselitismo. Ahora, la plataforma política Exacto. en la que se sustentó Sí. los esos 4 postulados triunfos. de esos dos presidentes Ajá. fue el PLD. Ok, entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Gonzalo Castillo es el tercer candidato de nuestro partido y saca un 38%. ¿Y cuál es la responsabilidad Entonces, en la derrota? Ahí va. Entonces, ¿El qué? eh, La eh, responsabilidad en la del derrota. del partido en la derrota, o de Leonel Fernández en la derrota. Que Porque Leonel También Fernández- tuvo responsabilidad. ¿Cuál tuvo? Leonel ¿Cuál es la- Fernández se porque fue si del él- partido en el 19. Ajá. No, se fue. Se fue. Perfecto, pero ¿cuál es Usted la no opina En aquí, el usted no opina 2007, aquí. cuando Ajá. Danilo dijo que lo venció el Estado, no se fue. Eso es cierto. Ahí hay una Eso diferencia es así, abismal. eso es Perfecto. así. Se quedó dentro de su partido y comenzó a trabajar para su proyecto Pero en el mira, futuro. que vamos pero a adelante quieto. Perdón, Habla no, de es que reserva. yo quiero Reserva. saber, que yo Vamos quiero a saber la la respuesta. reserva. Pero Vamos ¿cuál es la a- respuesta? La pregunta es, pregunta, Tú lo si, escuchas, si él la no quiere callar. responsabilidad de esos triunfos fueron del partido, yo quiero saber cuál es la responsabilidad, porque no tiene Leonel Fernández ninguna responsabilidad de esos triunfos. ¿Cómo No así? tiene, claro que sí. Pues ¿En yo cuál? pregunté ¿En cuál cuál? fue. ¿En No, lo de ¿cómo Danilo? el PLD? No. En A ver, todo. a ver, Pero a yo ver. pregunté, A perdón, ver, pues rehago mi discúlpeme. pregunta. No, el último Discúlpeme. no, el último. Rehago mi pregunta. En el último Rehago mi perdieron. pregunta. Sí. Pobre Danilo. ¿Cuál es la responsabilidad de Leonel Fernández en que el PLD se mantuviera 8 años más en el gobierno? Esa es mi pregunta. Ok. Tú dijiste que no, que la responsabilidad que se mide es la Es del del partido. partido. No, yo no dije que se así. mide. ¿Qué? Yo no dije que se mide. Yo dije que la responsabilidad principal es la estructura política, porque las personas pasan, van y vienen. Pero lo que subsiste en el tiempo es la organización. Ahora, ¿qué ocurre? Todo proyecto político, vamos a verlo como proyecto político, Ajá. se sustenta en dos cosas. En dos cosas. El partido y el candidato Ajá. se complementan. Por eso tú ves que en las encuestas, por ejemplo, los números de un candidato pueden estar por encima del partido o por abajo. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque es una combinación de ambos para fines electorales. Entonces, el expresidente Fernández fue candidato en el 96 con un partido que tuvo que aliarse con otro para llegar a la presidencia. Bien, en el 2004 regresamos al gobierno con un partido que formó un bloque opositor donde él volvió a ser el candidato. Se religió en el 2008. Ujú. Ahora, si el presidente Fernández en el 2004 iba con el partido de Alianza Social por la democracia, no gana. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que es una corresponsabilidad. Sí, en este pero- caso, pero es bueno. un coprotagonismo. Estoy de Ahora, acuerdo. entonces, donde entonces yo pregunto ahora, como para terminar con el tema, Ajá. ¿cuál es la responsabilidad del candidato y del partido en la derrota reciente? En la del 20. Claro. Mira, Toda la responsabilidad de Danilo. ¿Cómo así? No, yo creo que eso es un tremendismo. Claro. No, diría yo un tengo mi tremendismo. lectura y tiene que ver. Hubo una división en el Y una 19. saturación Hubo una también división de la en el gente. 19 que le hizo mucho daño a nuestro partido. O sea, y que- Leonel era el presidente del partido. ok. Espérate. Tú ves que le quieren echar Como culpa a él. dice Nereida, también había un desgaste natural de un gobierno, de un partido durante 16 años. Eso causa hastío hasta cierto punto. Pasa, o sea, hasta la belleza cansa, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. En una canción. Entonces, había un desgaste natural ya de un gobierno que la gente veía como un gobierno que ya había pasado su tiempo, que era un gobierno viejo. Viene la división del 19, encima de eso se suspenden unas elecciones en el mes de febrero por fallas técnicas de la Junta Central Electoral que se atribuyó una conspiración al PLD y al gobierno que no tuvimos nada que ver, de La teoría acuerdo. conspirativa que había que buscar un culpable. Había que buscar un ¿a quién culpable odiar? y al dedo malo todo se le pega. Se le Ajá. pegó al PLD. ¿El PLD y es el dedo enci- malo? Y encima, fue en ese momento. sí. Ahora el dedo malo es el PRM. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? O sea que lo que pudre el dedo es el gobierno. ¿Eh? Lo que pudre el dedo es el gobierno. No, es la gestión, es como tú hagas la gestión. Entonces, encima de eso, súmale la pandemia. ¿Tú crees que con ese escenario era posible
que el PLD pudiera... Claro, pero la Plaza de la Bandera es una consecuencia de la Fue suspensión una de las reacción, elecciones. claro. Que los políticos se aprovecharon de eso, porque Luis y su gente fueron, y muchísimos que están nombrados hoy. La Marcha Dicen- Verde, la Marcha dicen- Verde. No, son todos funcionarios, la Marcha Verde. Ay, Dios mío, Eso qué es dato. mentira. La mayoría- Qué dato. Pero la mayoría... ¿Y por qué ustedes no lo llamaron para su Oye, gobierno? Porque la Marcha ay, Verde no, comenzó en el No, gobierno de nosotros ustedes. somos coherentes. Ahora, ¿qué Coherente, ocurre? antiverde, antiverde. ¿Qué Antiverde. ocurre? Es mentira. ¿Cómo va a Eso ser? es mentira. Eso es mentira. De nombre ahí ¿Dónde usted está mismo. María Sí, Teresa? Una. José Dantes, Tú me Vamos. deja deja el tema. José Dantes. No, vamos con los nombres, vamos con los nombres. Vamos a desenmascarar a Nereida Castillo hoy aquí, Dantes, Yo ayúdame. hablo de la dirigencia de la Marcha Verde. José Dantes. Yo hablo de la dirigencia, dime. Me han callado cada vez que intento decir eso. Dame nombre de la gente de la Marcha Verde que está nombrado en el gobierno. Vamos a ver. ¿Quién lo sabe? Sí. Pero, ¿dónde Vamos, está? vamos, no la deje hablar. Pues sí. Dale. Dantes, ¿dónde Carlos está? Pimentel. 1, Jonathan Liriano. 2, María Teresa Cabrera. 3. ¿Dónde está creo. María Teresa? Ella tiene algo ahí, ella está por ahí. Una con algo. asesoría. Déjalo que nombre, El del Bartolomé. Falpo. ¿Cómo se llama? Ay. Fidel. Fidel Sabe. embajador en Paraguay, ¿no? En Uruguay. cosa de esa por ahí, Fidel sí, es es embajador cierto, en sí, Paraguay, es cierto, Uruguay. sí, Sí, ¿dónde está? ¿Entiendes? Ya ahí quiere más, no la maltrate más. Mira cómo está riendo. No, Se va a llamar la entonces- pregunta de, las entonces, preguntas de Dantes. lo que yo te quiero decir es Que que ponga la una sociedad sesión a él aquí. civil, Preguntas dantescas que se va a llamar. hizo un trabajo muy importante en la veeduría Eso- social. ese tipo Era de un ataques comité lo que hace de es base hace del que el gobierno, ciudadano Dantes. No se pare, y menos la clase media, no pare su trasero de los asientos de comodidad Ay. en lo que nos metemos. Ah, porque, bueno, que es porque así. después nos van a criticar. No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que los partidos Mira, pero políticos vino lo de la necesitan reserva. Ay, perdón. oxigenación. Ahora, ya Dantes, Necesitan y se pudiera oxigenación. decir, hermano, se lo que al reserve. día Mira, de le hoy. reservaron la senaduría. Voy yo. Y él Se está pudiera feliz porque decir, le reservaron ignórala, la senaduría ignórala. para el Para él mismo. distrito. Sí, No, él yo dijo, le dije que la no, reservaron para mí. Dantes. Ahora yo estoy consciente que yo voy a ser el candidato. Se Porque, pudiera- porque los números míos son lo que... Se pudiera lo que dan. decir, Dime. José Dantes, que al día de hoy Participación Ciudadana es un comité de base del partido de gobierno. Mira, participación ciudadana para mí ha sido Cuidado. ha sido un aliado estratégico del gobierno. Ay, Dios mío. Porque Te está escuchando el país. la fiscalización Oh. social ¿Cuál que es la ellos cámara de él, hacían, Dircio? la fiscalización social que ellos hacían, aparentemente tenía una fecha de expiración que era el 16 de agosto del 20. En eso yo no estoy Ay. de acuerdo. A partir de Cállese. ahí, No, no, lo no. he hablado con Pancho y con No, todo no, el no, mundo. no. Déjelo hablar. Es verdad. Déjelo hablar, no sea usted. Cuando Vamos, Participación pues, Ciudadana lo mismo que tú me dijiste. criticaba absolutamente todo lo que ellos entendían que los gobiernos del PLD hacían mal, han hecho mutis con Sí. respecto a prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno del PRM. Si eso es el cierto. nepotismo. ¿Qué hizo el PRM el que no hicieron nepotismo. ustedes? Dantes 1, ¿Qué hizo Nereida el 0. PRM para estoy tener de ese acuerdo. Mira, favor si eso es que así, no estoy hicieron de ustedes? acuerdo. No, Oh, no está estoy a 16 favor, años no lo fuera del gobierno. favorezco. Eso fue. O sea que, Eso fue en o sea que ahora van a Y hablar mira, por y ustedes mira, entonces. y No, mira. porque ¿Cuánto ahora ustedes van a durar fuera del no, porque ahora no, porque No, ya. crearon tantos Hasta agosto del lazos, año que viene. crearon tantos lazos ya no es que posible. ahora son socios en el gobierno. Mira, pero ustedes tenían Y no hay un- quien proteste ustedes tenían un entonces PC. ahora. Ahora no hay quien proteste. Ahí está la oposición. Ustedes tenían un No, PC. porque cuando nosotros lo tratamos de Ustedes hacer, tenían un PC hay en un, el gobierno. hay un discurso, Poco hay una impreso, narrativa ¿no? creada de que Tenían ustedes un no tienen gobierno. calidad moral. Tenían No. dos PC Y en el nosotros sí gobierno. tenemos Participación calidad ciudadana. moral. Sí, claro. ¿Quiénes? Ustedes tuvieron dos PC en el gobierno. ¿Cómo Nosotros así? tuvimos dos PC en el Ah, gobierno, pero sí, pero en PC, Palacio, pero desde hace sentado cuánto. en Palacio. ¿Cuál ¿Desde es hace dos? cuánto? Sí, Oh, es con cierto. Sí, pero ahora hay Es cierto. 200. ¿Cuáles dos? Exacto, Eh, gracias. ah. Aquí. Haya enterado sí, a ¿verdad? los 200. De PC, Sí, Ajá. a mí y me- a mí- Montalvo, a mí- una de las Montalvo- líderes de la sociedad Montalvo- civil. Montalvo nunca fue de participación ciudadana. Pero sí. dile a De la Montalvo. sociedad No, civil. Montalvo, Gustavo Montalvo, no. Ah, No, señor. Viene del Montalvo empresario, él vino del empresario. No, del empresario no. Tampoco. Montalvo era Sociedad civil, no, sociedad civil. miembro de nuestro comité central, Además, señores. Dantes. Gustavo Montalvo fue vicesecretario general con Danilo Medina Dantes, en voy los a años 70. voy a fungir como tu aliado porque veo que te están rodeando. No, yo no. Diles además que Montalvo nunca encabezó ningún tipo de manifestación antes de llegar al Palacio en contra del Ni lo gobierno de Hipólito Mejía conocíamos, ni ni lo ningún otro. conocíamos. No, porque Díselo. Gustavo Montalvo siempre se caracterizó por Bueno, fue el estar funcionario tras más eficiente, bastidores, más eficiente de trabajando Danilo. toda la parte técnica. Don Estimado Gustavo- ciudadano, si usted encuentra que algo está mal, no proteste, no diga nada, no, No. se Ay, debe- Oye, no,
decir que usted... No, salgan y protesten. Ahora, ¿por qué no están protestando ahora? Es lo que yo me pregunto. Estamos ¿Por qué la atentos. marcha verde? Ajá. Ajá. ¿Y qué ha hecho la marcha verde? Yo Sí. me pregunto, ¿qué ha hecho la marcha verde Yo no fui- con respecto al alto costo de la vida, a la inflación? Rusia, ¿A qué ha dicho la marcha verde sobre la Cámara de Cuentas? Aquí ha habido una sequía muy grande sobre y la en la cámara- sequía las cosas verdes se secan. La Cámara de Cuentas, ¿qué han dicho sobre la Ay, Cámara de árido, Cuentas? está árido el Está árido, suelo. y con el se seca sin ¿Qué han agua. dicho sobre la Cámara de Cuentas? Nada. ¿Qué han dicho? Sigue Ah, preguntando, yo te sigue ¿Qué digo, han preguntando. dicho, porque estamos en ¿qué han sequía. dicho Yo te sobre digo, de la transferir Cámara de Cuentas, miles y ven. millones de pesos Ven, a ven. fideicomiso Nada. sin una ley de fideicomiso? Los Déjame 60, ¿Dónde está la los transparencia? 60.000 millones del Déjame Banco decirte Central de que la se Cámara de desaparecieron. Exacto. ¿Eh? Entre muchísimas Mira. cosas. Mira, Lo que no lo déjame están decir. diciendo Escuchen día a día. esto, diciendo la escuchen gente que esto. tira Ajá. rumores. Escuchen esto, Ah. miren, de la Cámara de tú tienes- Cuentas sí ¿tienes ha habido prueba? intervención de participación ¿Tienes ciudadana. prueba de sí. verdad? Muy ¿De verdad? directa. Sí. 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 Se sentaron con ellos para que se pusieran de acuerdo y no renuncien. Ah, Sí. tú ves. bueno, Y ahí le sí dijeron, son ustedes buenos. no pueden renunciar. Y le dijeron una orden. y se solidarizaron con el, Con- con con el los ministro de dos. Medio Ambiente. Pero Sí, este con gobierno, una carta pública. Es que gobierno- Pero, esa es José, la sociedad pero quizás civil. más que esas preguntas y esas propuestas Sí, que pero tú ustedes no lo haces dejan sobre hablar, el movimiento, déjenlo hablar, yo le se estoy haciendo defienda. preguntas, lo mío hace Que se preguntas. defienda. hermano. No, y además Así aquí- sí es bueno, aquí caliente ni los agua tres a uno viene. solo. No, es que no se puede comer Mira, aquí adentro. dale, Mira, dale agua y prohibido. café. ¿por qué usted? ¿Quién es el líder de la oposición? Total, que él no come nada. Porque El él es líder un- de la ¿Quién oposición. lidera la oposición? ¿Qué partido lidera la oposición? El ¿Cómo así? PLD. Y entonces, ¿por qué el líder de la oposición, que es el PLD, ¿Y según por qué usted tú haces dice? esa pregunta? Porque ¿Eso yo- es capcioso? No, es que yo soy una persona con muchas limitantes en el Ajá. tema político. Qué No, pendejo. Necesito la confirmación de expertos como él. Ah. No, yo no soy experto, pero bueno. Usted es un experto. Bueno, con 30 años haciendo política tiene que tener... Y en la una Junta, expertise. ¿cuánto tiempo? Delegado. Entonces yo pregunto, si ustedes tienen ese liderazgo, ¿por qué? Y hay razones para protestar, ¿por qué ustedes no lideran la protesta? Pero y eso es lo que vamos a hacer. Ah. El día 8 hay una marcha Ajá. en contra del alto costo Sí, de pero la que vida, de tampoco- la inflación, de la inseguridad ciudadana, Dantes. del desempleo y de las pérdidas, de las Tampoco. conquistas ¿Y de dónde sociales. sale que la hemos- marcha? La marcha sale de la Pedro Livio Cedeño con Duarte, Ok. la encabezará nuestro candidato presidencial Abel Martínez y toda la dirigencia del partido Ok. hasta la zona del Malecón. Vamos a marchar Por la Duarte. y Por le la hemos Duarte. pedido a ¿Viste? todo el pueblo dominicano, si a tu casa no llega agua, ven y marcha con nosotros. Si en tu casa te están dando tanda de apagones, ven y marcha con nosotros. Si tú no quieres seguir pagando los plátanos a 40 pesos, ven y marcha con nosotros. Si tú no quieres seguir pagando 10 pesos por un huevo o los panes La tarifa a 2 eléctrica. por 15, ven y marcha con nosotros. Si tú no quieres seguir siendo, La luz. seguir El Dios de la viviendo con miedo por la inseguridad ciudadana cada vez más creciente, ven y marcha Pero con hay una nosotros. cosa, Dante. Porque este gobierno se jacta de mentir diariamente. El mismo presidente de la República dice, la criminalidad ha disminuido. PAN y las cifras de su propio Ministerio de Interior y Policía reflejan que ha habido un aumento en la tasa Es de que le homicidios. pasan cifras incorrectas. Ah, le mandan cifras incorrectas. Sí. Eso es. Da- Ay, hombre, José entonces por eso hay que Dantes, chancearlo. José Está Dantes, bien. déjame hacerte una pregunta. Cuéntame, Además, corazón. además, Vamos a la la mayor... pregunta y La cuando pregunta es regresemos Nereida. tú Mira, respondes. mira. De ustedes haber sido presidente en estos 3 Ella del años que PRM. acabamos de vivir Pa- con, sí. con Sí. guerra Es de la marcha verde, sí. pandemia, etcétera. Sí. Es de la marcha hubiésemos tenido verde. las cosas diferentes en cuanto al costo No de la le vida. conteste, no Cuando le conteste. regresemos viene la No, respuesta. no. Yo hice una pregunta Hoy, antes de irnos, mira, José en la Dantes. barra del mar, la Sí, barra del mar está loca para activa. ir a coger- Encendido. Están coger, felices. tomar su micrófono. Están, Sí. están Todo, felices porque todo. hay- Fácil, es un que tigre. quede claro que ellos son antiperremeístas Mira, todos. mira. ¿Qué? Antiperremeístas todos. Ellos son todos. Sí. antiperremeístas No, son- entonces son Pero tomen el ciudadanos micrófono. Ay. Pregúntale ay, quién ay. es el líder. El líder. ¿Quién es el líder? No, vamos. Uno Vamos a va a dejarlo decir- ahí. Mira, No lo mira, muevas, déjalo ahí. vamos a seguir con Dantes, pero quédese atento porque también hoy vamos a hablar De del la reserva, otro líder, Tú me dijiste. ¿Cuál es de el otro otro líder de mantequilla. Oye. Ay, no me mezclen, no me Sí, mezclen. Oye, No, Cuéntame. José Dantes, Mira, yo le hago una tenemos breaking pregunta. news de mantequilla. Exacto. En estos Este es el 3 programa años con de Proper. gobierno del PRM, Ajá. ustedes fueran hubiese ganado Gonzalo Sí. Castillo, Sí. y ustedes fueran el gobierno,
tendríamos menos inflación, Sí. no habría problemas, la guerra de Rusia y Ucrania no hubiese sucedido, Qué la pregunta más pandemia. malintencionada. ¿Cómo sería este Ok, qué gobierno excusa, Dios si mío. fuera Gonzalo el Qué vergüenza, presidente estos yo 3 siento. años? Mira, yo te renuncio, me yo voy. te puedo decir lo siguiente. Yo creo que si algo quizás la sociedad... Tú dijiste que muy buena pregunta. Algo, repítelo, excelente repítelo. pregunta. Yo creo que si algo quizás la sociedad nos reconoce es que los técnicos más capacitados y eficientes estaban en el PLD, en los gobiernos del PLD. Qué llamada. Este gobierno ha venido a improvisar Pero y hubo una está... corrupción Pero a ver, Hermana, pero ya usted puedo preguntó. acabar. Pero puedo Hermana, ya usted responder. preguntó. Pero puedo responder. Ya usted preguntó. Este gobierno, o sea, Deja que los hable el funcionarios de diputado. este gobierno, esta gestión de gobierno está aprendiendo a gobernar Sí. con la vida de 11 millones de dominicanos. Ay, Dios o sea, no iba a haber una improvisación, número 1. Sí. Número 2, la pandemia afectó a todo el mundo. Ahora, el manejo iba a ser distinto, Ay. precisamente por la experiencia de Estado que ya nosotros teníamos. Ay. Espérate, la guerra Rusia y Ucrania, ¿qué ocurre? El pico de inflación de este país, ¿ustedes saben cuándo fue? En el mes de febrero. De este. No, Del Del año 2020. del pasado. 21, Del año un año antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Eso Entonces es así. no me metan a la guerra Rusia y Ucrania como la causante de la inflación, porque Sí. no es verdad. Entonces, cifras del Banco Central, que dicho sea, antes del 20 eran malas. Y Héctor Valdés Albizu vivía hablando embuste. Mentira. Después de agosto del 20, el mejor. No, Por- no hay- lo ratifican. Hay que ser, hay que Lo ser, Lo hay que ratifican ser y ahora consciente creen en la No. cifra del Banco Sí, Central. hay que ser consciente Entonces, con yo eso, creo que Nelly. si hay, yo creo que decía decía el oposición. el PRM, Seara Hatton, que era el principal economista, ¿verdad? Decía que las cifras del Banco Central no servían. Eran Y amañadas. cuando fue ministro de Economía las utilizaba a diario. Lo quitan de ahí, lo mandan para medio ambiente y bueno, ya ustedes ven lo que está pasando Y ahí. el O sea, silencio de esos procesos corruptos, de esas personas que compraban todo para vender todo, eso iba a seguir ocurriendo. ¿y qué te hace pensar que cosas de esa naturaleza no están pasando en este gobierno? Ajá. Han cancelado 27 Ay. funcionarios y ¿a cuál han sometido? Pero eso Ay, es mejor, ay, eso es mejor. Pero lo sometieron, pero lo sometieron. Pero eso es mejor. Entonces el Estado. Ministerio Pero Público, los del eso es mejor que no hacer este nada. gobierno. pero espérate, igual con las auditorías de la Contraloría. Sale doña Milagros Ortiz Bosch, a quien le tengo un respeto mayúsculo por lo que ella ha representado para la sociedad dominicana, pero me apena que ella es la persona que tenga que dar la cara y que siempre diga cuando se señalan actos de corrupción de este gobierno, que los minimiza. Dantes. Y dice, Yo no estoy a esos favor son de que cosas se que se minimicen. subsanan, No, esos no. son irregularidades, Dantes. esos son... Entonces, los de este Es bueno gobierno lo que viene son ahora. cosas subsanables, Dantes, pero un los segundo, del Juan Carlos. PLD no, porque déjame No decirte debería algo. ocurrir en Permíteme. ningún Por cosas- gobierno, Ya son lo cuatro ya, ajenos. Es verdad, pero por cosas lo que estamos se hablando ahora de por- cosas mentales. por cosas que se citan Ciertamente, en no es lo esos mismo que no informes. vas a hacerlo. Vamos por cosas- turno, vamos por por turno. cosas que se Estos son citan en la... controles Por eso es lo que estoy internos. diciendo, eso no es lo por mismo. cosas que se Antes. citan en las auditorías de Contraloría. Cada peso Hay de gente que se corrupción. chupó 18 millones, No. 18 meses Dantes, preso. Pero no podemos Dantes, voy demostrar contigo, que hermano. ese dinero se lo Dame un robaron, segundo, ¿sí? Juan Carlos. Sí. Si yo ahora mismo abro esas líneas telefónicas Sí, y le pregunto a la gente sí. ¿qué gobierno fue más corrupto? ¿El del PLD de Danilo Medina o el actual de Abinader? ¿Cuál tú crees que sería la respuesta? Yo te voy a responder. La encuesta Gallup de marzo, que tanto celebró este gobierno, Sí. tenía una pregunta sobre la corrupción, varias. Y ante la pregunta, ¿usted cree que hay menos, igual o más corrupción en este gobierno? ¿Tú sabes cuánto dio? Dime. 78% dijo que igual o más. Esa Ahora. es mi respuesta. Sistema. Abrimos, llamamos. Esa es mi respuesta. No, no. La Gallup de marzo creo Abro. que tiene más credibilidad que gente que... No, que, no, que pero aquí gente el que pueblo pone- que va a llamar. Eso es así. Claro, Mira, porque pero el vamos a PRM hablar de no se le- reserva, que ¿Y antes por tiene qué- que ir. ¿Y por qué razón no Hablamos de repitieron la reservas. pregunta ahora? En la de Vamos a Jorge. hablar de Queda una hora reserva. todavía. Vamos a hablar de Vamos a dedicar reserva. 5 minutos a la encuesta. Mira, vamos a hablar de 5 reserva minuticos. y viene Eddie Olivares del PRM también. Hoy. Sí. Ah, mi querido amigo Eddie Claro, hablar de Olivares. reserva. Pero debimos juntarlo, hombre. Ay, ojalá si llegó lo porque juntamos. el tema No, de, la, no, no, de no. la comunicación asertiva, no, si no hay escucha activa, no se puede. Pero usted no deja hablar a nadie. ¿Cómo va a ir escucha activa? Claro, ¿Qué en el escucha programa activa? con Próspero, ¿Qué hipocresía esta de Pero que este escucha programa con activa? Próspero. Este programa con Pero Próspero. No, tú viste que dejan hablar a nadie. Entonces me dice, deja hablar al invitado, ya no lo dejan hablar. La escucha activa cuando ella quiere. Mira, Dantes, hablemos de las reservas Sí. que ha depositado el Partido de Liberación Dominicana en la Junta Central Electoral. ¿Cómo no? Demarcaciones con mayor población de votantes, ¿cuáles se reservaron? ¿Qué se reservaron?
Mira, como ustedes saben, las alianzas son un mecanismo que la ley tienen para los partidos políticos que la usen en función de lo que manda la ley. Y entonces, dependiendo de la conveniencia o no, pues los partidos toman la decisión de ir o no aliados en una demarcación X. En el caso nuestro, para el nivel municipal, nosotros hemos hecho una reserva para usar a lo interno y para fines de alianza de 43 plazas. Las senadurías hemos... ¿En el distrito? No, de 43 plazas, de A 43 nivel municipios. Sí, Exacto, sí. 43 El municipios. distrito no está incluido. No. Son 156. Son 158. 58. En la senaduría se han reservado para fines internos y para alianzas un total de 11, de 32. Exacto. Para las diputaciones se han reservado un total de 57. ¿Quién va a ser el senador del 38 internas y 19 para las alianzas. Dime. distrito? ¿El senador del distrito quién va a ser? Aquí está sentado contigo. Oh. José Dantes Díaz. Eso. ¿A quién le va a ganar Ven, José Dantes mira Díaz? cómo te Dime. tengo. ¿A quién le va a ganar José Dantes Díaz? A los candidatos de los otros partidos. A lo que venga. A los que Que vengan. todavía no han Manereida. elegido. Que todavía no han elegido. ¿Y A cuál es tu Nereida y a lo que posición vengan. con temas tan importantes? En la senaduría marcha siempre verde. habla Como de el aborto. pro vida, pro El tres código causales, el código procesal penal. No responda a eso que ¿Cuál te es quita la- voto. cuál El es la- matrimonio No responda a igualitario. El eso. matrimonio igualitario. ¿Cuál es la posición de Pero él no José vino a hablar de Dantes? su propuesta. No. él vino a Sí, hablar que de hable ya, que reserva. hable. Sí, que no está bien. responda Que a hable, eso. que ya él va a ser Dice ella que yo candidato. vine a hablar de De reserva. reservas, Te claro. quitan Dice ella que votos. yo vine a hablar de reserva. Mira, aquí. Dantes, Dime. veo que se reservaron Distrito Nacional, Internamente. sí, se Para la reservaron senaduría. Barahona, perdón. Ujú, Ahí va a internamente. repetir el senador actual, no sabe. No sabemos. No Ustedes sabe. saben Eso que es yo una sé- decisión de la Seibo, cúpula. El Seibo. El Seibo, así es, ¿A internamente. qué se Ustedes lo refiere, reservaron. ¿A qué se refiere con una reserva interna? Eso lo que quiere decir es que el partido, en función de la ley de partido, la 33-18, que en su artículo 58 dice que hasta un 20% de las candidaturas tú te la puedes reservar para uso interno. Correcto. Para dársela, por ejemplo, a un dirigente que, vuelvo y digo, te trabaja en el partido, te produce técnicamente muchas cosas, pero no es un dirigente el territorio. Las Él- bases no lo asumen todavía. Exactamente. Entonces le es difícil Como ganar Margot. una candidatura, pero tiene los méritos Sí. para ser, ¿Cómo así? para ser o diputado o director de una ¿Qué junta es tu municipal. caso? Tu No, mi candidatura- caso no. Perdón, que es tu caso en el sentido de la reserva. No, pero yo Tú- no tú- soy tú un vas y dirigente punto. técnico. O sea, yo no soy un técnico. Pero del tú vas y partido. punto, ¿no? Eso no se va a competir con nadie. No, ya la- Interiormente. ya Con la- el distrito está reservado. La decisión la toma quién, el comité central o el comité político. El comité político la Político. toma en función de la conveniencia para el partido. Ahora, yo te puedo decir que yo entiendo que nosotros tenemos una clara carta de victoria por el trabajo que hemos hecho en las tres Dante, usted habló circunscripciones. que va Guillermo Circunscripciones, con Parece mucho que más Guillermo razón. Moreno se Como va a senador, aliar. Con mucho como más senador. Se va a razón. aliar al partido Como oficial, senador. dicen. Con mucho más Yo he razón escuchado sigue eso. Guillermo Moreno. Oh. Con mucho más razón sigue ¿Cómo Guillermo así? Moreno. ¿Cómo ¿Con con mucha más razón razón? qué? ¿Eh? ¿Cómo con más razón? Que él gana. gana. Porque Guillermo, no, que debo ser, que yo sería ese El candidato, senador. porque tienen que ser candidatos competitivos frente a los otros candidatos. Guillermo Moreno no es competitivo. Sí, eso es lo que él está te diciendo. estoy diciendo que es una persona de grandes competencia. luces, Ajá. es una persona que conoce el Estado, es una persona que tiene una visión de lo que debe ser el Estado. ¿Y Omarcito es nosotros, competencia para ti? ¿Eh? Omarcito es Pero él es competencia muy para joven ti. para ser senador. Con su permiso. Se le por favor. reservaron la candidatura a Omarcito es Omar. competencia yo para no ti. sé La si fuerza a él, del pero la pueblo fuerza del pueblo se la la ha reservó. reservado. Sí, pero si Mira, es con ¿a él, quién si es tienen con, en Dime. San Juan? si es con Omar Fernández. Yo le gano a cualquier candidato. Mira, Porque además, Yo siento que no el es un senador tema debe ser mío, una es un persona tema con del madurez, PLD ¿verdad? como estructura Claro. política. ¿Cómo ayuda la gente, la candidatura a lo municipal, a la sindicatura, digamos, Sí. a la senaduría? Mira, O sea, lo que ocurre es que no hay realmente una correlación directa, porque lo primero es, las elecciones son separadas. Lo segundo es, Sí, es verdad. los electos toman posesión el 23 de abril. Entonces estamos hablando que prácticamente 3 semanas antes de las próximas elecciones. Mira, Dante. Entonces, el que salga como alcalde O la que o como, salga. o como O director, la- o la que salga en cualquier otra demarcación como alcaldesa, etcétera, realmente es que es la misma estructura que trabaja Sí, claro. para lo municipal que para lo congresual. O sea, no hay un nivel de... ¿Margarita Dante. le gana a Carolina? ¿Cómo? ¿Margarita le gana a Carolina?
Margarita, ¿quién? Doña Margarita Cedeño. Ella no es candidata a la alcaldía. No sé, no es la que No, va a ser. no, Ella pero no es ¿cómo? candidata Es a la una falta de alcaldía. Ni va a respeto ser, ni va a suyo. ser. No, es una No, falta no, de ella no es respeto. candidata a la Y en alcaldía. esa No, reserva no, no yo- llama Pero a que ella. está ahí. Ah, pero yo- y y por hay ahí, otro tú sabes- compañero. Pero hay otro compañero. compañero, hay otro Giovanni otra Leiva, persona, Giovanni y, Leiva. y no se la reservaron, Sí, va a haber pero competencia. Usted quiere Pero hacerle hay daño al competencia. partido. No, usted. Es un reconozca- malicioso. Reconozca mis incapacidades políticas. No, yo vengo no, aquí a no, preguntar no. por No, eso. pero muy bien, esa está Porque me buena dijeron que esa era- pregunta, pero lo que tú tienes que ver primero es, si Carolina tiene esos números, Ajá. Se emociona. ¿verdad? Y ellos se la reservaron, la que dicen que candidatura. son altos. ¿Por qué se la han reservado? Ay. ¿Por qué? Para No dársela a entiendo ella. preguntar. Para Muy dársela a buena ella. pregunta. Puede ser. Sí. ¿Y por qué a Hay ella y una no a gran Nene? diferencia Pero entre- entonces significa que había gente que se la quería competir. Claro, muchísimo, es público. Y que podía ganarle también. Pacheco, Y que podía ganarle. Ah, pues Aníbal. entonces ella no No tiene debió los de- números que ella dice tener. Ah. Si No, tú estás diciendo lo que, que podían pasa- ganar, Claro. pero eso es lo que Claro. está Papá, diciendo. que motivó Sí, señor. esas competencias. Recuerda Sí. que don Hipólito dijo, mi hija no vuelve. Ajá. Y entonces empezaron entonces los él es el PRDistas. que decide por ella. Claro Sí. que sí. Ah, Él o es sea el que si político, tú dijo votas, él. o sea que si tú votas por ella, no es por ella que tú estás votando, sino por, No, por no, su Ay, papá. santo déjate de Él es el que manda atrás. distorsionando la No, cosa. distorsionando, no, yo Ay, estoy no. haciendo, Está yo estoy distorsionando. haciendo una Ahí no hay analogía. distorsión. Qué Ahí no hay análisis más distorsión. brillante. Ahí no hay distorsión. Mano, desde allá. No, pero ahí no hay distorsión. Todo el mundo sabe que en el PRM hay dos flancos. Ajá. Uno de Hipólito y uno de Luis Abinader. ¿Cómo ¿Y así? de quién tú crees que va a ser la hija de Hipólito? No, de pero Hipólito. es ella que Ahora en la gobierna. ejecutoria, ella es la que gobierna. Pero él es el que Políticamente decide si no, ella pero en la queda o no. ejecutoria que O sea, gobierna. Es una decisión de ¿En qué familia. momento? Ah, es de José familia. Dantes, claro. Ah, pero si una decisión de familia, Ay, me entonces el encanta actual cuando tú presidente tan debe lúcida. escuchar a la Sí. primera dama y a dos de sus hijas que le dijeron que no se repostule. Ay. Pero ella justificó Ni ayer. en su casa saca el 50 más 1. Oye, Ayer. allá, ¿oíste? Ni en su casa saca el No, 50 más 1. ya en su casa saca Ay, el 50 porque señor. Ya, que echan salga. para atrás. Gracias, Dantes. Oye, ya. José Mira, Dantes, cómo un se- aplauso. mira cómo se- No, él vuelve. Buen provecho. El plato del día.